para ocultar, para ocultar que tenían a alguien, aunque tratan en los mismos documentos de no dejar huella, pero eso es lo que hace Camilo, que mete lupa y empieza a ver cuando empiezan a cambiar el lenguaje, a qué se van refiriendo estos documentos, y ahí tenemos pruebas, ¿no? Que son las pruebas de que por ahí pasó esta persona, por ahí, esta es la orden ya de eliminarlos, que esta era la de interrogarlos aquí. Entonces, bueno, eso es muy interesante, ¿no? Que a pesar de que quieren incluso no dejar huellas, las dejan porque también tenían ellos que llevar un registro, ¿no? Y bueno, vemos esto que se fue aceitando, que era permitido, que tenían personal con funciones, con salario, instalaciones, casi manuales de procedimiento, y todo esto para ir poco a poco llegar al fin, que era al final eliminar a estas personas. Si a alguno se le iba la mano, ¿no? No era un error, que eso siempre nos ha hecho creer, ¿no? Que se era uno un policía o un militar aislado al que se le pasó la mano. No, era quizás algo fallaba en este sistema, pero todo estaba permitido, estaba todo habilitado para que se llegara a esos límites. Bueno, esto que les decía, que me llamó mucho la atención de la sociedad oficialista, que aprueba que aprueba que se castigue a estos enemigos cuando los presentan como similares, como babacas, como secuestradores, como violentos, que ya no tienen curación, ¿no? Que ya hay que exterminar. Me recuerdo mucho en Algo Andaban, que nos vuelven a pujar, ¿no? En esta guerra contra esta llamada guerra contra las drogas de Calderón, ¿no? Esta misma tónica de En Algo Andaban, pues se lo buscaron de alguna manera. Entonces, bueno, parte de los méritos, además, es asomarse, además de asomarse a sus archivos y darles una lógica, ¿no? Estos archivos que tratan de ocultar, pero a la vez traen información, además de hacerlo, como decía ya Manolo, en diferentes casos, ¿no? Y tratar de ver cómo se aterriza en diferentes lugares, cómo a algunos grupos, como no había un tratamiento igual a todos, ¿no? Como a algunos grupos se les da un tratamiento peor, o cómo hay una diferenciación, pero que te permite también encontrar unas lógicas, ya desde lo macro de este fenómeno, a partir de lo micro entender también lo macro. Estas comparaciones también se van haciendo en tiempo, ¿no? Mientras en un lugar el mismo año pasaba esto en Guerrero, en Sinaloa era así, quizás no era tan, en Guerrero ya estaban en fase de eliminación, en Sinaloa estaban más buscando información. Y bueno, la parte también que como periodista, pues que cubro el día a día, y que es lo que estamos cubriendo hoy, la que pues me interesó mucho es esto que empieza ya a notar, Camilo, que llega un momento, y que es otra etapa, cuando este aparato ya refinado cambia ya de objetivo, ya no es contra la gente de izquierda, que no nomás eran guerrilleros, también podían ser gente de movimientos y organizaciones sociales, familiares, gentes afines, ¿no? Era como toda la gente que rodeaba, ¿no? Que podía estar cerca de estas ideas con las que no estaba de acuerdo el régimen, pero cuando ya empieza a usar este mismo aparato y empieza a usarlo en la primera guerra contra el narco, ¿no? Entonces este es el caso, empieza en
en Sinaloa, en la Operación Cóndor, y se empiezan a ver ya estos matices de cómo este mismo aparato empieza a ser utilizado y se va también perfeccionando para encontrar, ahí están muchas de las claves de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, el caso de Sinaloa permite ver esta transformación y lo que nos muestra es, bueno, antes había retenes policíacos, los retenes policíacos militares para controlar la población, los rastreos para ubicación de objetivos, los allanamientos, las detenciones ilegales, todos estos métodos de disciplinamiento social, a través de la presencia militar en las calles o en la región. Y vamos viendo también cómo poco a poco se empieza a desarrollar y empiezan también a extenderse más el uso de la tortura y las desapariciones, y que ya hay secuestros, desapariciones de mujeres, y empiezan a aparecer estos también cuerpos torturados, ¿no?, en las calles. Ahí Camilo dice que es esta transferencia, o sea, que este personal de seguridad nacional estaba dedicado a esta lucha contra insurgente, de pronto pues, vemos que se empieza a pasar a otros órganos y que se llega con ellos la expertise de la desaparición, ¿no? Que ese dato pues todo el tiempo le estamos dando vueltas nosotros cuando empezamos a ver dónde aparecen fosas o las lógicas actuales desde cuándo ya no tiran cuerpos en la calle, en qué año los empiezan a desaparecer, en qué año empiezan a calcinar, todas esas técnicas, o sea, todas estas preguntas que se hace él que nos ayudan, ¿no?, a jalar de ese hilo y a tratar de ver esas conexiones de quién domina qué territorio, quizás qué militares se quedaron, que trabajaban ahí, se quedaron en esas zonas, o quién controla, o cómo fue, o sea, dónde están aquellos que fueron formados para eso y que lo tienen en el ADN, y ahora dónde se reciclaron en la corporación policíaca o militar, o quizás están trabajando en los grupos de la delincuencia organizada. Bueno, y otra de las cosas importantes es el papel de las familias, ¿no? Como las familias en esos años decían que existía una estrategia que se habían llevado a su familiar, y no las escuchaban, no las creían, y bueno, toda la historia, los documentos les dio la razón. Hoy sabemos que existió. Los pocos sobrevivientes, bueno, ya nos empiezan a contar cómo era por dentro pasar por ese circuito, y también me hace pensar mucho en estas familias que están marchando hoy, que están diciendo es que está pasando, y que es como si no sé, como repetir también esta historia. Bueno, ya para terminar, me gusta mucho lo que dice Camilo al final del libro. Dice: por ello, en la lucha contra la impunidad, que es fundamentalmente una lucha por la democracia, esta supone desmontar y volver a organizar, bajo otros supuestos democráticos, la estructura, estas estructuras fundadas en nuestras instituciones y gobiernos. Por eso es necesario generar explicaciones y evidencia de ese proceso autoritario, de qué pasó esos años, porque si no sabemos, no vamos a poder, no sé, reconstruir y refundar. Escribe Camilo que el crimen de la desaparición
también vemos en este libro, sabiendo y dándole, o sea, con paciencia, sabiendo dónde buscar y sabiendo cómo interrogar a los documentos, cómo entrevistar, pues siempre hay pruebas, ¿no? Siempre hay un hilo, siempre hay de dónde jalar para un poco reconstruir qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando. Bueno, de esto mismo, de cómo podríamos desmontar, la importancia de desmontar estos mecanismos de la impunidad que se perpetúan, ¿no? Que los vemos que operan, que vemos que este delito, aunque se niega, y aunque en las cifras oficiales, ahora al menos hay cifras, pero ni siquiera había cifras, de las personas desaparecidas se les borraba de los papeles, se les borra físicamente, se les borra sí, de su vida. ¿Cómo podríamos empezar a desmontar estos mecanismos de la impunidad, conociendo cómo se fueron creando, cómo se fueron articulando y sofisticando, y eso nos da ya claves para saber cómo podemos intervenir en este momento de tal crisis y de emergencia? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. ¿Sí se escucha así? A todos por haber venido, a Manolo, que estamos desde la mañana tratando estos temas, y a Marcela, que como buena periodista acaba de tomar sus notas. Pues hay muchas cosas, hay muchas situaciones o experiencias que motivan a escribir un libro o hacer una investigación. ¿No se escucha? Sí, ya. Hay muchas cosas, experiencias, historias que motivan a escribir o a lanzarse en la investigación y luego escribir un libro como estos. Tanto Manolo como Marcela han escrito historias también sobre las violencias en nuestros países, pero en el fondo había la intención de por eso también creo que está muy cargado de mostrar con las propias palabras del Estado los crímenes que se cometieron, no dejar ningún espacio de duda respecto respecto a que la desaparición en México no fueron actos aislados, sino fueron excesos cometidos por individuos, y que mostrando a través de las propias palabras de las instituciones del Estado podríamos exigir no ya el juicio, o no solo el juicio a personas, a perpetradores, sino un juicio a nuestras propias instituciones. Refundar este país con otro sentido, mostrar que no basta señalar a X o Y perpetrador y dejar intocadas las instituciones. El ejército mexicano, que fue una de las principales instituciones que cometieron crímenes, pues sigue sin ser cuestionado como institución. No estoy diciendo que los militares que están ahorita fueron los que cometieron estos crímenes, pero su institución sí, y no se ha modificado ni una cosa. Entonces, durante mucho tiempo en México se insistió que esto no había pasado, y que si pasó
fue responsabilidad de uno u otro que se había desviado del camino y bueno, que eran responsabilidades individuales. Y me parece que hay, bueno, mi libro junto con libros que se están, investigaciones que están haciendo de otras compañeras y compañeros de historiadores, están mostrando que no fue así, y nos estamos obligando a nosotros mismos a enfrentarnos a esta que es nuestra historia. Es difícil ver a la violencia al frente, más cuando la hemos padecido de manera directa, y más todavía cuando la estamos padeciendo en el día a día. Si uno revisa las crónicas y las notas que hace Marcela, la primera reacción que uno tiene es voltear hacia otro lado, ¿no? Lo mismo pasa o ha pasado con estas historias. Yo creo que tenemos una obligación de hacernos voltear a ver estas historias, y esa fue un poco la intención de escribir y publicar este texto. Y bueno, pues hay muchos agradecimientos, tanto personales como institucionales. Este libro fue fruto de muchas compañías y muchas solidaridades, y creo, aunque está firmado por una sola persona, también es importante reconocer que estos trabajos son solo posibles a partir de la colectividad, ¿no? A partir de la solidaridad, de compartir experiencias, de construir caminos entre nosotros y entre nosotras. Y bueno, eso también está, o también se intenta mostrar en este libro. Y pues nada, pues muchas gracias por haber venido. No sé qué más se dice. No sé si creo que se abren preguntas, ¿no? Pero bueno, gracias. Con todo gusto paso el micrófono. Bueno, muchas gracias por la presentación. Camilo, creo que un libro es muy interesante porque sale en una coyuntura en donde sí quiere reformar el Código Penal y quiere aparecer el juez de arraigo. El arraigo es una suerte de suspensión del Estado y del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado agradezco también el libro. Pero por otro, yo trabajo al Movimiento de Acción Revolucionaria, y mi problema es un poco cómo pensar al joven, ¿no? Porque hoy he estado viendo y bueno, un poco se me con la desaparición forzada, pero una pregunta metodológica, es decir, hoy veo notas, no sé si fue una nota de la chica que hace su fiesta, ¿no? Como sicaria, ¿no? Y de estos grafitis que aparecen en las calles de Sinaloa, glorificando al chico que cayó, aunque haya sido halcón, aunque haya sido sicario, pero la gente los heroiza, ¿no? Hay un sentimiento ante estos muchachos. Estamos de acuerdo o no, pero hay un fenómeno que está pasando. Entonces yo lo hago eco con esa juventud de los 70, 60, ¿no? Por un lado tienes hoy jóvenes con un horizonte de expectativa quizá no como el que tenían en los 70, pero sí de vida rápida, ¿no? Es decir, de velocidad, ¿no? Y por el otro lado también tenemos estos jóvenes que deciden irse a la guerrilla. Y platicando yo con un ex militante de la Liga, me decías que los familiares eran una carga para nosotros, ¿no? Entonces mi pregunta es también, ¿cómo poder historizar también y pensar, sí, además de la desaparición forzada, y sí como un mecanismo de desaparición, como un mecanismo que de hecho pasó, pero también cómo poder empezar a pensar qué tanto no es una historia del familiar y no del guerrillero, ¿no? Porque pareciera que los guerrilleros, los caídos, a mí me interesa pensar el guerrillero muerto, ¿no? Esta figura, qué tanto no es una
¿Qué tanto la melancolía del familiar, que es totalmente justificada porque no hubo justicia, no hay aparición, y la melancolía entiendo como vivir con la presencia de la ausencia, no nos nubila también para entender la acción del joven? Es decir, un joven como un sujeto que surge en los 60s y que el Estado no está sabiendo qué hacer, ¿no? Tienes a los punks, es curioso, ¿no?, que en la historiografía casi no se piensa estos jóvenes en los 70s, 80s, que estaban en los hoyos punkis, y también hay esa aparición fuerte por parte de ellos, ¿no?, que es otra guerra sucia, ¿no? Entonces, ¿qué tanto no nos, o tú como historiador, cómo pensar sí la desaparición forzada, sí la guerra sucia, pero también a este sujeto que sigue incomodando hoy, ¿no? Hoy el joven yo veo que sigue siendo un problema porque no se sabe qué hacer con él. Entonces, ¿qué tanto no nos puede normalizar como historiadores o como sociedad esta melancolía y empezar a trabajar un duelo, ¿no? Porque pareciera que estamos siempre en el problema de la desaparición y no de la posibilidad, ¿no? Porque leía un artículo de Oikion, ¿no?, en el del mar, que ella decía, es brutal porque ella cita a uno de los militantes y dice, sí, lo que hicimos fue un fracaso, ¿no? Entonces, a ver, ojo, no estamos entendiendo, ¿no? O sea, ¿por qué es un fracaso y no una posibilidad? ¿No? ¿Cómo empezar a ver también en esa subversión, más allá de que hayan tomado el poder o no, traerlos al presente y poder empezar a comprender a esa ebullición que hubo y también darle cierta responsabilidad al sujeto revolucionario, ¿no? Es decir, sin caer en esta tesis de los dos demonios, ¿no? O sea, sí, obviamente hubo, pero ¿qué tanto no hemos perdido de vista a este joven? Decir, Denis Pretostov dice, ¿no? La fiesta, es una cita bien fuerte que decía, la revolución se me evapora en fiestas, yo no sé por qué voy a fiestas y de todo no voy a morir, ¿no? O sea, tienes un problema ahí con una pulsión que está haciendo el joven, no sé, perdónenme, pero ¿qué tanto metodológicamente como pensar también ese sujeto que estuvo ahí, que no pudo negar su politización, ¿no? En aras de lo que se logró o no se logró? Pues no es una pregunta fácil. A ver, yo creo que hay varios temas que cruzan. Uno es cómo la historiografía o lo que se ha escrito sobre la historia de las izquierdas en México ha caracterizado a esta juventud de los años 60, 70, particularmente la radicalización de este sector de la juventud. Y es bien interesante que esa caracterización con quien ha hecho estas historias de las izquierdas han sido uno de los sectores de esa propia izquierda de los años 60 y 70. Lo voy a decir así, si lo pienso y así lo he más o menos revisado, es quien ha escrito esa historia es el sector de las izquierdas que se le conoció como la izquierda reformista, ¿no? O la izquierda partidaria, que estaba confrontada políticamente con las izquierdas radicales del movimiento popular o del movimiento guerrillero. Y la caracterización que se ha construido de esa juventud son principalmente tres. Uno, que era una juventud clase mediera ideológicamente radicalizada en las aulas, cosa que es falso. Dos, era una juventud con una pulsión de muerte, y entonces que lo que estaba buscando a través de cualquier medio era eso, ponerse en el umbral de la muerte, cosa que también es falso. Y fíjate cómo quien primero, es bien interesante, quien en uno de sus artículos, Octavio Paz, Carlos Fuentes también después caería en eso mismo, de los primeros años 70, los llaman suicidas. La Dirección Federal de Seguridad en 1975 elabora un álbum que se llama Álbum de los Elementos Suicidas. Entonces, este espectro de caracterizar a esta juventud como una juventud que está predispuesta a la muerte, ¿no?
Eso también ha pesado en esa caracterización historiográfica. Y finalmente, está vinculado con esto, es esta caracterización de una juventud políticamente militarista y alejada del movimiento popular. Y por lo tanto, inevitablemente conducida al error, ¿no? Estos tres argumentos que han construido esa historiografía sobre la juventud políticamente movilizada en los años 60 y 70 son totalmente falsos y parten, esa es mi posición, de que el enfrentamiento político entre estos dos sectores se llevó también después hacia el espacio académico. Solo que quienes llegaron al espacio académico, pues fue la parte de la izquierda que no fue eliminada físicamente, políticamente. Yo lo que creo es que mayoritariamente eran jóvenes que provenían de las clases populares que por la ampliación de la estructura universitaria llegan a las normales y a las universidades estatales, y que, como dice Alicia de los Ríos, y que en el aula están releyendo su experiencia de clase. No es que leyeron a Marx y después se arrastraron a las armas, sino que en el aula están releyendo su experiencia de clase previa a esto, ¿no? Es una juventud que apuesta siempre por la vida. No es una... cuando uno hace las entrevistas con sobrevivientes, en realidad el estar apostando a construir, abrir un horizonte de una vida mejor, ¿no? Y no en el paraíso, sino en la actualidad. No es gente que quiera morir, ¿no? Ni mucho menos que esté planteada en una política suicida, como se caracterizó. Y por otro lado, no era una juventud, y finalmente también no era una juventud alejada del movimiento popular. La mayor parte de los jóvenes que se integran al movimiento guerrillero surgen del movimiento popular, ¿no? De la radicalización de sectores del movimiento popular. Y eso lo podemos ver en el caso de los enfermos en Sinaloa. El caso de los enfermos en Sinaloa, que son los que más se tacharon, de hecho, por no tener enfermo. Ellos venían primero muchos eran hijos de jornaleros o campesinos u obreros del noroeste, que se radicalizan en la lucha universitaria y se vinculan inmediatamente a la lucha campesina en Sinaloa, ¿no? contra la agroindustria sinaloense, y que pasan a la clandestinidad después de un enfrentamiento increciendo con el autoritarismo mexicano, pero provienen del movimiento popular, no es que están fuera del movimiento popular, ¿no? La acción semi-insurreccional más importante en México fue en enero de 1974, en el asalto a Cielo, Sinaloa, donde logran movilizar pues alrededor de algunos testimonios dicen 5,000, otros dicen 10,000 jornaleros agrícolas y obreros en Sinaloa, y hacer un acto de tomar la ciudad de Culiacán. Eso no lo haces si estás fuera del movimiento popular, ¿no? Eso no lo haces si eres un joven que lo único que le interesa es hacer una acción suicida. Si quieres hacer una acción suicida, vas y te enfrentas con 5 a un regimiento militar, ¿no? Bueno, entonces el tema de las juventudes ahí y de la construcción de la radicalización de las militancias de las juventudes en estos años es un tema importante, y tenemos ahí una lápida que remover sobre eso. Y yo creo que metodológicamente hay que salir a preguntarles a ellos, ¿no? A los que sobrevivieron a toda esta los sobrevivientes de esa generación, cómo se veían a sí mismos en estos años, ¿no? Y se me olvidó otra cosa que iba a comentar sobre
sobre este asunto, pero bueno, o sea, hay que ir con ellos, ¿no? No hay otra, porque hay este peso historiográfico, nada más que se repite constantemente, se repite, o sea, es decir, hay que señalar constantemente a este joven que se sale del cauce que se supone, entonces se estigmatiza, se le señala, se le cuestiona, se le acusa de estar vacío o estar vaciado, y pues no siempre es así. Y ahora con el caso de cómo se idealiza de alguna manera a estas juventudes que idealizan de alguna manera también al narcotráfico, como una subcultura pues, del narcotráfico, yo creo que habría que verlo desde el concepto del rebelde social de Hobsbawm. Es decir, porque, claro, no importa que sea narco, se está chingando el gobierno, ¿no? A ver, políticamente eso no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Pero hay una experiencia así, ¿no? Y entonces, claro, se chingó al gobierno, se enfrentó a los militares y se chingó. Y entonces es un héroe, ¿no? Hay un procesamiento distinto de la experiencia de clase ahí también, ¿no? Que no siempre toma el cauce del partido político, de la reivindicación política estructurada, sino está tomando otros cauces que uno políticamente podría cuestionar, ¿no? Pero está ahí, pues hay una experiencia también ahí de clase que hay que saber leer, me parece, ¿no? Quitándonos un poco esta venda de lo que debería ser la protesta social, ¿no? Entonces, Bueno, gracias por tu aportación al proceso de comprender precisamente este fenómeno internacional y que en nuestro país propiamente ya ha pasado de ser un problema que se ha caracterizado como una crisis humanitaria. De esto más bien parece una catástrofe que estamos viviendo precisamente. En este sentido, el tiempo en lo que ubicas tú tu estudio está fuera todavía del proceso del neoliberalismo. En este sentido, yo te quiero preguntar si tú ubicas esta violencia y la desaparición forzada de esos años como parte de la violencia estructural del desarrollo del sistema capitalista en la acumulación de la ganancia, y en consecuencia, si también ubicas este problema como parte de las contradicciones del capitalismo en el enfrentamiento precisamente del Estado contra la delincuencia organizada. A ver, hay un tema que no está desarrollado, pero prometo en el siguiente libro desarrollarlo, que es que, a ver, la violencia, decía Marx en su famoso capítulo sobre la acumulación originaria del capital, es una potencia económica, ¿no? Es decir, la violencia abre mercados, elimina competidores, genera necesidades que son útiles al capital. Pero también la violencia es una potencia política, reconfigura organizaciones, reconfigura espacios sociales, reconfigura comunidades políticas. Y en ese sentido, claro, la violencia está asociada a una estructura socioeconómica determinada históricamente, llámese capitalismo o llámese capitalismo en su fase neoliberal. Claro, ahora hay que leer ahí qué tipo de estructura gubernamental, o sea, qué tipo de estructura de gobierno y de gubernamentalidades está desarrollando ciertas formas de violencia, ¿no?
El neoliberalismo en realidad como política empezó en México desde finales de los años 60, ¿no? Entonces, yo la pregunta que haces y que me la he hecho, tendría que responder, es si la expresión de esta violencia estaba ya anunciando la nueva forma de gubernamentalidad neoliberal que después en los años 80 se establecería por completo en México, ¿no? Y la pregunta ahora es, estas expresiones de violencia que estamos teniendo en México, ¿qué nuevas formas de gubernamentalidad están desarrollando, ¿no? Y que si por, digamos, por una cosa meramente, por así que abuelo de pájaro, anuncian estructuras bastante catastróficas, ¿no? No lo sé, o sea, lo que te estoy contestando con una hipótesis. No sé exactamente, pero efectivamente esa es es uno de los hilos negros que hay que jalar. Hay una autora argentina, exiliada argentina en México, que se llama Pilar Calveiro, que acaba de publicar un nuevo libro y que más o menos trata de responder estas preguntas, pero ella lo hace no desde las formas de represión, sino de las formas de resistencia al neoliberalismo, ¿no? Y entonces trata de identificar a través de estas formas de resistencia, comunitarias sobre todo, cuáles son estas formas estructurales de gobierno y de reproducción de un sistema. Entonces, pues ahí vamos varios tratando de construir una respuesta. Bueno, yo tengo dos preguntas. Me gustaría justo que me señalaras un poco de la relación que hay en torno como a la parte como del nombre de tiempo suspendido con la desaparición forzada, y la otra, tu opinión respecto a, bueno, el anuncio que se dio en un momento de, bueno, más bien, ¿qué representa para la memoria histórica el anuncio del Archivo General de la Nación que revisaría justamente esta parte como de los nombres sensibles, ¿no? Van a, se supone mañana como decir que fue como lo que se hizo en torno a la DFS y la DGIPS. Entonces, ¿qué esperarías justo como de eso que iban a modificar o hacer nuevo, que hagan como para justamente no mancillar pues esta parte de la memoria histórica, ¿no? En algún momento se decía que pues ya hicieron como esos nombres que ha pasado mucho tiempo, delitos, pero al final pues hubo como cierto ruido por parte como de los historiadores, gente que se dedica a revisar esta parte del Archivo General de la Nación en torno a esos temas, ¿no? Y más precisamente por la parte como de los nombres y de las cosas en las que iba como a estar implicado, como cosas como de la DFS. Bueno, el título Tiempo Suspendido, que después me enteré que hay un documental sobre desapariciones en Argentina que también se llama Tiempo Suspendido. Pero bueno, parte de las entrevistas con sobrevivientes de desaparición comenzó a salir una constante que era la imposibilidad de determinar el tiempo. Una vez que la persona era detenida y sometida a desaparición, no había manera o sea, es una reflexión constante que hacen los sobrevivientes de distintas maneras sobre la imposibilidad de determinar el tiempo, desde saber si era de día o de noche, desde saber si habían pasado un día o una semana en detención, ¿no? Por ejemplo, una sobreviviente decía, bueno, es que yo estuve como 2 meses desaparecida, pero en realidad había estado una semana y media. Y esto no tiene que ver con que ya no recordaba bien, sino con la imposibilidad de determinar la temporalidad dentro de la desaparición. Entonces había como un mecanismo, o la desaparición tiene como un mecanismo que suspende el tiempo, ¿no? Entonces por eso es imposible determinarlo cuando tú estás dentro. Pero al mismo tiempo la experiencia de los familiares, o sea, la experiencia de la gente que queda fuera, es también un tiempo suspendido. Lo podemos observar, por ejemplo, si uno va a las casas de los familiares, los de ahora y los de antes,
muchas veces tienen el espacio, la habitación, por ejemplo, de la persona desaparecida, como si no hubiera pasado, o sea, la tienen como la dejó, ¿no? Entonces hay una especie también de suspensión del tiempo. Entonces, esa es de ahí sale el título del libro, pues, o sea, que al final, digamos de manera, si quieren, un tanto filosófica, la desaparición es un dispositivo que no está determinado por el tiempo, sino que afecta al tiempo mismo, ¿no? Que lo suspende. Respecto a los archivos, justo mañana estábamos platicando sobre archivo y hace rato también. Pues bueno, uno esperaba que en esta administración, en este nuevo gobierno, no continuara la administración de la impunidad, ¿no? Porque al final el manejo de la información, en particular el manejo de la información contenida en los archivos de la represión, son formas de administrar la impunidad, ¿no? Primero, y no solo porque proteges a ciertos individuos, sino porque impides el conocimiento del conjunto de la estructura represiva y de cómo funcionó y de quiénes formaron parte. Y sabemos que la Dirección Federal de Seguridad desapareció en 1985 y que con ella cayó una parte importante de la implementación de la desaparición forzada, pero no sabemos qué pasó con el ejército. No sabemos si las estructuras del ejército dedicadas a la desaparición continuaron después del 85. No lo sabemos. Y eso está en los archivos, ¿no? O podría estar en los archivos. Entonces, bueno, pues uno esperaría que con esta nueva administración pongamos que creemos, ¿no? O sea, digamos, está el beneficio de la duda que, como lo dice esta nueva administración, son el fin del viejo régimen, pues uno esperaría que pues entonces pudiéramos ya hablar del viejo régimen de manera completa, ¿no? Y contar con información sobre ese viejo régimen para poder explicarlo y poder juzgarlo, no sé si penalmente, pero por lo menos moralmente, con todos los elementos. Y esto no ha sido así. Yo creo que por dos cosas. Uno, por un desconocimiento completo, ¿no? de lo que hay en estos archivos. La nueva administración no entiende qué es lo que hay ahí. Y por otro lado, por un miedo, pues, no sé exactamente a qué, pero tienen mucho miedo las nuevas autoridades, tienen mucho miedo. Pues yo esperaría que nos dieran una respuesta más acorde a las necesidades de justicia y de memoria que hoy tenemos. Gracias. Dos inquietudes así de manera un poco irreflexiva. Lo que veo es, en este país, en la historia reciente, hay dos grandes maquinarias para desaparecer personas. Uno, el Estado en los años de los 60 a los 80, y dos, pues esta historia del narco a partir de 2006. El narco o el narcoestado, en fin. Entonces, esa maquinaria que es más reciente y que es más confusa, puede ser posible con su propia lógica o de alguna forma es ahijada o nieta o sobrina de la maquinaria del Estado. Y eso me lleva a la otra inquietud. Tú trabajas el tema de la desaparición, o sea, un nivel específico de las formas represivas, en las que había muchos niveles. Uno de esos niveles pues era más público, era a través de la prensa o a través de difamación,
yo me pregunto, ¿qué tanto era público el tema de las desapariciones en esa época? La gente se enteraba, la gente lo sabía, porque pues, también una intención era meter miedo generalizado, inhibir, en fin. Entonces, ¿qué tanto se sabía o se enteraba la sociedad en general de este asunto? O si de alguna forma se propagaba o el Estado buscaba que se supiera, obviamente no de manera oficial, en fin, porque tal parece que de alguna forma sí nos adoctrinaron en que sí es legítimo ejercer ese tipo de violencia, y finalmente sí, como dijeron hace rato, ¿no? Es una frase popular, se lo buscaron, y sí nos quedamos con esa idea como sociedad de que sí es legítimo que se desaparezcan incluso a la persona, y también por eso pues, los niveles de violencia llegan a este bueno, tenemos esos niveles, y como sociedad pues seguimos igual. Respecto, no son no es la misma estructura de desaparición la que hoy acontece de mano de eso que vagamente llamamos narcotráfico, o dentro de la guerra contra el narcotráfico, y dentro de o de lo que fue la estrategia contrainsurgente del Estado para la eliminación de las disidencias políticas. Sin embargo, se tocan en varios puntos, ¿no? Y para no hacerte un cuento largo, uno de los puntos en los que se toca y que tenemos que, creo que podemos demostrar además, es que Estado y narcotráfico no son dos entidades completamente separadas, ¿no? Estado y narcotráfico, en el caso mexicano, habría que hacer ahí varias distinciones, ¿no? Es decir, no es todo el Estado, sino parte del Estado, pero es el Estado, para hacerlo más simplificado. El Estado y el narcotráfico no son dos entidades completamente separadas, y esto que llamamos guerra contra el narcotráfico, solo para poner un ejemplo, en el caso de la Revolución García Luna, pues ya vimos que no era una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Sino era otra vez una disputa por un tipo de mercado, ¿no? Y en donde quienes salían perdiendo y poniendo el cuerpo siempre, pues es droga, ¿no? O sea, la raza, ¿no? El pueblo. Entonces, si bien no es la misma estructura de la contrainsurgencia, no sabemos o tenemos apenas destellos cuál es el papel del Estado en las desapariciones actuales, incluso aquellas que achacamos al narcotráfico. Hay muchos elementos que nos dejan o nos dan una idea de que hay participación importante. Lo que no sabemos es con qué grado de sistematización y de organización, como ya lo sabemos para el caso de la contrainsurgencia, pero sabemos que hay participación del Estado, de parte del Estado, ¿no? En cuanto a la práctica de la desaparición con intención de desaparecer, ¿no? Pero además hay otras formas de desaparición donde sí participa el Estado, a lo mejor no con la intención de desaparecer, pero el resultado es la desaparición de alguien. Yo al mejor título, al mejor nombre, no sé, ahorita todos los profesionales llaman desapariciones burocráticas. Marcela ha dado cuenta muy bien de eso en varios de sus textos, que es que hay un choque entre autoridades o entre grupos armados o tráfico, muertos, que quedan en la calle, llegan los servicios forenses y periciales, los devuelven, y por malas prácticas, pongamos, ¿no? No hay un registro correcto de esos cuerpos. Para efectos prácticos, esas personas están desaparecidas. Y es una práctica masiva. O sea, solo recordemos los trailers dando vueltas en Guadalajara, ¿no? Entonces, mi suposición es que no es que haya ahí una intención de desaparecer,
desaparecer, pero hay un ejercicio de la desaparición de personas, donde participa el Estado directamente, por incompetencia. No sé, a lo mejor después descubrimos que no hay incompetencia, sino que sí había una estrategia, pero por lo pronto todo el mundo tiene incompetencia, ¿no? Entonces, no está, o sea, cuando hablamos de estos 60.000 desaparecidos, estamos en este momento hablando de distintas lógicas por las cuales están siendo desaparecidas las personas, ¿no? Entonces estamos todavía en una situación peor que hace 40 años. Que no sabemos, no hay una respuesta ahorita, ¿no? Estamos trabajando en esto. Otra pregunta, creo que ya atrás. Hola, bueno, mi pregunta es si el estudio de la desaparición forzada también echa luz sobre otros crímenes, por ejemplo, uno muy específico como el asesinato de periodistas, por ejemplo, ¿no? Donde yo leo sobre todo la parte donde sale la descripción de la verdad de Estado y como que la construcción que hacen de cuando hasta ese asesino de periodistas casi la misma, ¿no? Como de enemigo, despolitización del caso. No sé si sean comparables y si en su caso haya también documentos que se generen por parte del Estado que puedan evidenciar esto, o definitivamente ya es algo que dejaron de hacer justo para que no hubiera evidencias. Fíjate, ese es un tema bien interesante porque los registros de la violencia no son exteriores al ejercicio de la violencia, sino que son inherentes. Es decir, las formas en que se registra la violencia ya son elementos que nos pueden hablar sobre las lógicas a las que la violencia responde, ¿no? Por ejemplo, por eso es importante explicar la desaparición, porque es un dispositivo muy particular, ¿no? Que articula un conjunto de violencias dentro del dispositivo, ¿no? Entonces, en el caso de la desaparición, por ejemplo, es una técnica que como técnica exige ser negada, borrada. Por eso la desaparición no es solo la desaparición de la persona, del cuerpo de la persona, sino del acto mismo de la desaparición, ¿no? Pero como política de Estado exige ser registrada. No hay política de Estado que escape al registro. No hay. O sea, el Estado moderno, una de las características del Estado moderno es su estructura burocrática y su compulsión al registro. Así surgió la estadística, por ejemplo, ¿no? Es decir, había una necesidad de registro. Así surgieron los registros civiles, o sea, el Estado moderno tiene una compulsión al registro. ¿Cómo se logra conciliar, por un lado, que una técnica, como en cuanto técnica exija ser negada y en cuanto política en sí exija ser registrada? En el caso de la desaparición del periodo contrainsurgente, a través de la metaforización, ¿no? Entonces nunca se registró como desaparecido o desaparecida tal, sino en casos extremos se les llegó a registrar como paquetes. Un paquete tal, el paquete tal, un conjunto de paquetes. Entonces uno tiene que también generar instrumentos de análisis sobre las formas en que se registra la violencia, porque ahí vamos a encontrar también explicaciones y algunas luces sobre las lógicas de esta violencia. Y en el caso actual y en el caso presente también ocurre lo mismo. Aunque los registros sean malos registros, en el sentido de que no nos dan
no nos salen las cuentas sobre el número total de personas desaparecidas o asesinadas, se están levantando mal los registros, aunque sean malos como registros en términos del dato, tenemos que fijarnos cómo se está registrando, qué se está registrando y en qué momento se está registrando, ¿no? Y ahí vamos a encontrar algunas también luces sobre las lógicas de violencia, incluso con los homicidios, ¿no? Justo hace rato necesitaba hacer un mapa en donde pongo en comparación homicidios con desapariciones en los últimos 10 años, ahí, y lo que nos muestran los registros son los ritmos de la violencia. No nos están explicando más, ¿no? Hay que meterse a eso. Entonces, solo para poner un ejemplo, entre el 2011 y el 2012, digamos que era preferible, entre comillas, el uso de la desaparición en el noreste de México, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Pero algo pasa entre 2012 y 2013 que comienza a preferirse el uso del asesinato, del homicidio. Y si uno ve el mapa, los números dan un giro tremendo. Entonces, algo está ahí, o sea, más allá del dato, más allá de si el registro está bien o está mal, la forma en que se está captando eso nos está hablando de un cambio en la dinámica de la violencia, en los ritmos de la violencia en esa parte del país. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? No sé. ¿No? Pero algo pasó ahí que hizo que haya un brinco en el registro. Entonces, yo creo que sí tenemos que exigir como ciudadanos mejores registros de la violencia, pero como investigadores estamos obligados a no esperar el registro perfecto, sino a hacer un análisis sobre las formas en que se está registrando actualmente la violencia, ¿no? Y los periodistas también. ¿De qué? ¿De los periodistas de qué fue? ¿Los periodistas qué? Cuando asesinan a un periodista usan ese mismo mecanismo de discriminación o de negación de la persona, porque ese mismo está escrito de cómo también minimizar a las personas que desaparecieron. No, fíjate, con el homicidio no se niega, no se usa el mismo mecanismo de supresión de la persona o negación de la persona. Lo que se está utilizando actualmente es no es la criminalización de la persona, sino es su despolitización. Entonces, por ejemplo, los crímenes contra periodistas no se presentan como crímenes políticos, cuando sí lo son, ¿no? Entonces son otros mecanismos, no es un mecanismo de supresión de la persona, como el caso de las desapariciones, pero sí son mecanismos de supresión de las condiciones y de las características de esa violencia. Yo, por ejemplo, por eso, hasta no demostrar lo contrario, me niego a utilizar la categoría, por ejemplo, de los otros desaparecidos, porque esta categoría lo que dice es, bueno, hay unos desaparecidos por motivos políticos y otros. Yo creo que casi el conjunto de las desapariciones en México actuales obedecen a una motivación política. A lo mejor no ideológica, que es distinto, pero sí a una motivación política. Es decir, si la violencia es reorganizadora de comunidades, es una violencia política, aunque aparezca como criminal. Entonces ahí hay que... Creo que no te respondí. Pues una pregunta más. Si no, pues la verdad agradecemos mucho la presencia de Marcela, Camilo, Manolo, que hayan estado aquí. También los invitamos